y a continuación presentaremos la cinemática del movimiento circular. El movimiento circular es un movimiento en dos dimensiones que relacionamos con lo estudiado en otras etapas, el movimiento rectilíneo. En este sentido, a partir de coordenadas rectangulares se hará una correlación con la terminología de cantidades angulares del movimiento circular para el estudio de la rotación de los cuerpos rígidos. Desplazamiento lineal y angular. En el entorno no solo existen movimientos rectilíneos, sino que también se pueden observar objetos que giran, rodean y rotan como el ventilador de techo o la canasta de la lavadora, los cuales describen movimientos circulares. Consideremos una partícula que viaja por una trayectoria circular. En un instante dado, la posición de la partícula podría indicarse con las coordenadas cartesianas x y lo que se enuncia como partícula, pero también podría indicarse con las coordenadas polares r y y. La distancia r se extiende desde el origen hasta el punto P, y el ángulo indica la amplitud entre el eje X y la línea R, que comúnmente se mide en sentido antihorario a partir del eje X. Si utilizamos las ecuaciones trigonométricas para relacionar las coordenadas rectangulares y las coordenadas angulares o polares, tendríamos x es igual a r de coseno ángulo es x es igual a r de seno ángulo. Si r es la misma para cualquier punto del círculo dado, entonces se dice que r es constante y lo que cambia con el tiempo para un movimiento circular es ángulo, a lo que podemos decir que el movimiento circular se puede describir con una sola coordenada angular, que cambia con el tiempo. Esta magnitud física se denomina desplazamiento angular y se define como el ángulo descrito por un cuerpo que se encuentra en movimiento circular. A continuación te voy a explicar un ejemplo de desplazamiento lineal y angular, pero antes tienen que tomar en cuenta estos 3 puntos para contestar cualquier tipo de problema de física. 1. Saber lo que te piden. 2. La fórmula. Y 3. Sustituir los datos. 1. Desplazamiento lineal y angular. Un punto situado en el borde de un disco giratorio cuyo radio es de 8 metros se mueve a través de un ángulo de 37 grados. Calcule la distancia del arco descrito por el punto. Los datos que me dan son radio es igual a 8 metros y el ángulo es igual a 37 grados. Nos están pidiendo que busquemos la distancia. Entonces tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Distancia es igual a radio por el ángulo. Muy importante en este tipo de problemas es que no se puede sustituir en grados, se tiene que sustituir en radianes. Entonces, me están dando 37 grados. Entonces, los 37 los vamos a convertir en radianes, que serían 37 por un radian entre 360, que es igual a 0.646 radianes. Entonces, ya teniendo el ángulo, toca sustituir. Sería distancia es igual a radio, que es 8 metros, por el ángulo, que es 0.643 radianes. La distancia sería igual a 5.17. Mi nombre es Fátima del Carmen Coronado Pereira. Yo voy a hablar sobre la velocidad angular y la velocidad lineal. La velocidad angular es el cambio de la posición angular de un cuerpo entre el tiempo utilizando el indicador en radio. La velocidad lineal es el cambio de posición de la recta de un cuerpo lineal, también velocidad tangencial. Fórmula es velocidad entre tiempo es igual a 2pi, se suma el radio entre el perímetro. A continuación te voy a explicar un ejemplo de velocidad lineal y angular. Ejemplo 2. Velocidad lineal y angular. Una partícula describe un recorrido sobre una superficie circular de un radio de 0.45 metros con un periodo de 0.5 segundos. Determina su velocidad angular y su velocidad tangencial. Los datos que me están dando es radio, que es 0.45 metros, y el tiempo o periodo, que es 0.5 segundos. Me está pidiendo determinar la velocidad angular y la velocidad tangencial. Primero vamos a sacar la velocidad angular. La fórmula para la velocidad angular es ángulo por entre tiempo. El problema me está diciendo que dio un recorrido en una superficie circular, entonces serían 360 grados. Pero en la fórmula no se puede sustituir en grados, sino que se tiene que cambiar en radianes. Entonces 360 grados sería a 2 por pi. Ya teniendo eso, la fórmula va a quedar 2 por pi entre tiempo. Entonces ya nomás toca sustituir. Velocidad angular es igual a 6.2832, que es la multiplicación de 2 por pi entre 0.5 segundos. La velocidad angular es igual a 12.566 radianes por segundo.
Ahora tocaría sacar la velocidad tangencial. La fórmula de la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio. Ya teniendo la velocidad angular, ya nomás tocaría sustituir. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular, que es 12.566 radianes por segundo, por radio, que es 0.45 metros. La velocidad tangencial es igual a 5.65 metros por segundo. Buen día, mi nombre es Víctor Daniel y explicaré el tema de frecuencia y periodo. Cuando hablamos de un movimiento circular, hacemos referencia a dos conceptos: frecuencia y periodo. La frecuencia es el número de ciclos en un tiempo determinado en el que un cuerpo efectúa, ya sea vibratoriamente, ondulatoriamente o en este caso circularmente. Ahora, el periodo es el tiempo en el que este mismo se efectúa. Como en todo problema de física, existe una fórmula. Esta misma es la siguiente: frecuencia es igual a revoluciones entre tiempo. ¿Ok? Las revoluciones puede variar el nombre, depende del problema que te esté dando. Puede cambiarse a hertz, a revoluciones o a ciclos, que básicamente es una vuelta. Son las vueltas que da. Y el tiempo también puede variar, puede llegar hasta ser a 1 hora. A continuación te voy a mostrar un ejemplo de frecuencia y periodo. Ejemplo 3. Frecuencia y periodo. Un resorte realiza 25 oscilaciones en 20 segundos. Calcular la frecuencia y el periodo. Los datos que me están dando es el número de oscilaciones, que son 25, y el tiempo, que son 20 segundos. Vamos a determinar primero la frecuencia. La fórmula para la frecuencia es número de oscilaciones entre el intervalo de tiempo. Nomás toca sustituir. Frecuencia es igual a 25 oscilaciones entre 20 segundos. La frecuencia es igual a 1.25 Hz. Ahora toca el periodo. La fórmula del periodo es tiempo es igual a 1 entre la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia, nomás toca sustituir. Tiempo es igual a 1 entre 1.25. El periodo es igual a 0.8 segundos. A mí me tocó explicar la aceleración y fuerza centrífuga. En una trayectoria circular, la aceleración apunta directamente hacia el centro del círculo. A esto se le llama aceleración centrípeta, la cual se dirige radialmente hacia el centro de rotación y es el que provoca el movimiento en una trayectoria circular y no en una forma recta. Este movimiento acelerado requiere por tanto una fuerza dirigida hacia el centro de rotación. A dicha fuerza se le llama fuerza centrípeta, que significa buscando el centro. De esta manera tenemos que la fuerza centrípeta siempre es perpendicular a la dirección del movimiento. Ahora vamos con el ejemplo. Este es el ejemplo de aceleración centrípeta. Mediante una cuerda de 80 centímetros hace girar un cuerpo de 250 gramos a 120 rpm. Determina la aceleración centrípeta. Tenemos que utilizar una calculadora, después saber lo que nos pide, sustituir y luego resolver. Nos pide determinar la aceleración centrípeta. La fórmula de aceleración centrípeta es aceleración centrípeta igual a radio por velocidad angular al cuadrado. Nos da radio, que es 80 centímetros, lo tenemos que convertir a metros, que es 0.8. Después encontrar velocidad angular, que no lo tenemos, pero tenemos la fórmula, que es velocidad angular igual a 2pi por frecuencia. Velocidad angular igual a 2pi, tenemos que encontrar la frecuencia, que es 120 rpm. Lo tenemos que convertir a revoluciones por segundo y es 120 revoluciones por minuto igual a 1 minuto entre 60 segundos y nos da 2 revoluciones por segundo. Lo sustituimos, después nos da el resultado, que es 12.56 radianes por segundo. Lo sustituimos en la fórmula de aceleración centrípeta y nos da a 126.20.